Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que estén viendo esto, sean todos bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cápsula del curso de cálculo avanzado. En esta ocasión, ahora que ya aprendimos a calcular jacobiano y cosas por el estilo, la semana pasada nos quedó pendiente un detallito que es saber cuándo una función efectivamente es derivable o no, ¿cierto? En términos de poder calcular algunos criterios para ahorrarnos trabajo en hacer ese tipo de cálculos, ¿ya? Recordemos que en la clase pasada conversamos que para verificar que una función fuera diferenciable, primero teníamos que estar en condiciones de poder calcular su jacobiano y en segundo lugar teníamos que ser capaces de probar que este límite de acá, cuando h tendía a cero, existe y además vale cero, ¿ya? Como estuvimos viendo en la clase sincrónica del jueves pasado, esto en general es difícil. Entonces a uno le gustaría tratar de evitarse esta forma de probarlo a través del límite, ¿verdad? Y encontrar algún otro criterio adicional para saber cuándo una función es diferenciable o no es diferenciable. ¿Ya? Para poder hacer eso, entonces lo primero es que vamos a elaborar un primer criterio que tiene que ver con las derivadas parciales. Para poder entenderlo bien, necesitamos entonces conversar un poco sobre las derivadas parciales como funciones. ¿Ya? Consideremos una función, en este caso, tal que para todo punto x en el dominio de la función, el jacobiano de la función exista. Entonces, para todo i, desde 1 hasta m, pensando en el espacio de la llegada, ¿verdad? Y para todo j de 1 hasta n, que son las coordenadas de la partida, podemos ver la derivada parcial de f sub i a de x sub j como una función. Es decir, podemos definir una estructura como la siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, para la función que va de R2 a R2, en este caso, que toma el par xi y la asocia xi en la primera coordenada y x cuadrado y en la segunda, la derivada parcial de f1 a de i, que es la derivada de la primera componente con respecto a la segunda coordenada, es la función dada por lo que sale de derivar, ¿cierto? Si yo derivo, tomemos un lapicito por acá, si yo derivo la expresión xy con respecto a y, lo que me sobrevive, por supuesto, no es otra cosa que solo la x, ¿cierto? Aplico la x es constante, derivo y con respecto a y, eso me da 1 y obtengo como resultado x. De la misma manera, yo podría decir, puedo calcular, por ejemplo, la derivada de f2 con respecto a x. En este caso, esa función sería la que al par x, y le asocia la derivada con respecto a x de x cuadrado por y, que corresponde a que yo tome esta componente de acá, derivo con respecto a x solamente, y el resultado me da en este caso la derivada de x cuadrado, que es 2x por y. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo puedo calcular todo sin mayor inconveniente e ir definiendo las derivadas parciales de cada una de las componentes de la función como una función en sí misma. Porque así yo podría decir, por ejemplo, ¿qué pasa si tomo la función de f2 a de x y la evalúo en el par 1,2? Entonces esto me queda 2 por 1 por 2 y obtengo como resultado 4, ¿verdad? Entonces así puedo ir revisando algunos cálculos y cosas por el estilo. Entonces, dado esto que las derivadas parciales de una función son en sí mismo funciones, vamos a poder definir un primer criterio que se trata de la continuidad de las derivadas parciales. Conversábamos en la primera clase que las derivadas parciales de una función existan, no me van a asegurar siempre que la función original sea derivable, pero en el caso de que estas derivadas parciales, además de existir, sean continuas como función en el punto que yo estoy estudiando, va a ser más que suficiente para poder asegurar entonces que la función es diferenciable. Entonces, recapitulando, tengo una función que va de omega a Rm, tomo un punto x sub 0 en omega, tal que las derivadas parciales en ese punto existen y que además la derivada parcial como función es continua en el punto. Basta y sobra para asegurar entonces que la función es diferenciable. ¿Ya? Si tomamos el mismo ejemplo, que es el ejemplo que nos viene dando vueltas de la clase anterior, ¿verdad? Uno puede considerar esto de acá y demostremos que la función es diferenciable en x sub 0 igual al punto, en x0, y sub 0 igual al punto 1,1, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a calcular el jacobiano, si quieren ustedes, de la función f en un punto x, y cualquiera. Recordemos que si uno quiere calcular el jacobiano, aquí corresponde
que a esto yo le ponga nombre, f sub 1 de x, y, que a esto yo le ponga otro nombre, f sub 2 de x, y. Entonces me queda la derivada de f1 con respecto a x. En la misma fila conservo la función f1, ahora derivada con respecto a y. Después me queda la segunda función en la segunda fila con respecto a x y la segunda función con respecto a y. Recuerden que a lo largo de una misma fila mantengo la función y a lo largo de una columna mantengo la coordenada. Esto ya lo calculamos en algún momento. Derivo esto con respecto a x, me da un y. Derivo esto con respecto a y, me da una x. Derivo esto con respecto a x, me da un 2xy. Y si derivo esto con respecto a y, me da un x cuadrado. Entonces, si ustedes observan, si yo miro esta función, esta de acá, esto de acá y esto de acá, todo es continuo particularmente en 1,1. Entonces, con eso ya puedo asegurar que la función es diferenciable debido a que todas sus derivadas parciales, lo vamos a anotar por acá, todas sus derivadas parciales son continuas en el punto en cuestión, en este caso en el punto 1,1. ¿Sí? Hay una segunda parte de este ejercicio que dice escriba la aproximación de primer orden de f cerca del punto x sub 0, y sub 0. Esto es algo que pasó por ahí piola en uno de los otros de las otras cápsulas, pero la aproximación de primer orden, recuerden que uno dice que f de x0 más h, cuando yo estoy cerca del punto x0, esto se parece más o menos a la función evaluada en x0 más el jacobiano de la función evaluada en x0 por el vector h. Piensen que en todo momento estos son vectores, si notamos esto como en álgebra lineal. Ahora, como estamos en R2, este x0 vector en realidad es el punto de coordenada x0, y sub 0. Y el vector h puede ser alguien que puede ser de coordenadas h, k. Por ejemplo, entonces la aproximación sería la función evaluada en x0, y 0 más el jacobiano evaluado en el punto x0, y 0 multiplicado por el vector de coordenadas hk. Todo esto lo puedo calcular porque la imagen la tengo. El jacobiano lo acabo de calcular, así que puedo ver esto, multiplico por el vector h y obtengo una aproximación lineal en dos coordenadas. ¿Ya? Dejo propuesto para todas y todos ustedes que completen cuánto vale la función en x0 y 0, cuánto vale su jacobiano aquí, multiplicamos y obtenemos como resultado la aproximación lineal. ¿Ya? Recuerden que esto se llama aproximación lineal porque si lo miro como una función que depende de h y k, esto es constante, constante, y aquí tengo una dependencia lineal. Solo por eso es que uno habla de aproximación de primer orden. ¿Ok? Continuemos. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué pasa si el jacobiano no existe en algún punto? Entonces el teorema anterior es aplicable cuando las derivas parciales existen. Pero ¿qué pasa cuando el jacobiano no existe? Miremos, por ejemplo, con esta función. Tomemos la función que vale x cuadrado más y cuadrado si es que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 1 y que vale 1 en cualquier otro caso. El gráfico de esa función es más o menos así. Y en realidad no es necesario que las derivas parciales existan en todo punto. Solo necesito mirar la función f cerca de mi punto de interés. Entonces la pregunta del millón, para saber si la función es derivable o no, es saber dónde estoy parado, dónde me interesa estudiar, porque como bien dice esta diapositiva, la diferenciabilidad es un concepto local. Puede ser que una función sea diferenciable cerca de un puntito, pero en otro más lejos no lo sea. ¿Ya? Si nosotros tomamos nuestra función, pueden ver que aquí justo donde x cuadrado más y cuadrado vale 1, se produce este corte en que teníamos como este paraboloide y después tiene la tapa plana, ¿sí? Como una especie, pueden mirarlo como un gorro al revés, ¿ya? Entonces, dentro de la bola abierta, centrada en 0 y de radio 1, no se distingue que esta función sea así o que sea así, porque cerca del punto donde yo estoy trabajando, por ejemplo, si estoy parado en el origen, la verdad es que no me importa que la función después de esto haga un corte, puede ser perfectamente directo hacia arriba y a mí me da lo mismo. Entonces las derivadas en el conjunto de las bolas centradas en 0 y de radio 1 y un punto cualquiera dentro de ese conjunto, las derivadas son 2x y 2y. Esas dos son funciones continuas, así que chao, la función es diferenciable y no tenemos ningún problema. Por otro lado, si yo estoy en R2, bien lejos de este, R2 menos la bola cerrada, o sea, como estoy en esta tapa plana, como tengo una constante,
las derivadas parciales son cero. Y entonces no hay ningún problema. ¿Dónde se me produce el punto de quiebre? Y que recordarán ustedes como que no tengo esta especie de recta tangente, es donde viene el sombrero y de repente vienen como las alas, ¿verdad? En ese punto no tengo cómo saber qué es lo que ocurre con la diferenciabilidad, más aún si uno la estudia un poco más en detalle, termina probando que esta función no es diferenciable justo en esa frontera. ¿Ya? Vamos terminando ya, más allá de esta intuición gráfica, con un ejemplo. Miremos esta función que vale x cubo, x y cubo partido por x cuadrado más y cuadrado, si es que estoy fuera del origen, y que vale 0 si es que estoy en el origen. Entonces, como primera cosa, me va a pedir calcular las derivadas en todo punto, y como segunda instancia, voy a estudiar la diferenciabilidad de esto en cualquiera de los puntos. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Las derivadas parciales las puedo calcular yo directamente si es que aquí quisiera calcular, por ejemplo, si quiero calcular la derivada de f con respecto a x, puedo mirarlo en esta rama o justo en el 0, 0, ¿ya? Si yo calculo esto para x y distinto de 0, 0, puedo aplicar las reglas de cálculo sin ningún problema. Si aplico regla del cociente, en este caso, obtengo primer término derivado, la derivada de x y cubo con respecto a x es y cubo factorizado por, perdón, déjenme arreglar por acá, factor de x cuadrado más y cuadrado, menos x y cubo por la derivada con respecto a x del segundo término. En ese caso obtengo 2x, ¿sí? Todo esto dividido por el x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Si desarrollo otro poco más, esto me va a quedar x cuadrado y cubo más y a la quinta menos 2x cuadrado y cubo, todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, y me termina quedando, si junto términos semejantes y todo lo demás, y a la quinta menos 2x cuadrado y cubo partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Por otro lado, si yo quisiera calcular esta misma derivada parcial en 0, 0, sabemos que no puedo reemplazar en 0, 0 aquí porque evidentemente se me indetermina. Aprovecho de arreglar aquí, esto no es 2x cuadrado y cubo, me queda menos x cuadrado y cubo. Aquí tengo que proceder por el límite. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de f en h, 0 menos f en 0, 0. Todo eso dividido por h. ¿Ya? Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función en h, 0, me queda h por 0 al cubo, 0, partido por h cuadrado más 0 al cuadrado, es 0 partido h cuadrado, esto es 0, menos la función en 0, 0, que por la definición de la rama es 0. Todo eso dividido por h, este límite me va a dar 0. Entonces, si ustedes miran esta expresión de acá, yo estoy seguro que la derivada parcial, de hecho, para resumirla, puedo decir que la derivada parcial con respecto a x de esta función también es en sí misma una función por ramas, ¿cierto? Porque me quedaría y a la quinta menos x cuadrado y cubo partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, si es que x, y es distinto de 0, 0, y vale 0 si es que el par x, y vale 0, 0. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora me preguntan por la diferenciabilidad de la función en todo punto? Bueno, tendríamos que hacer la misma pega con la derivada de f respecto a y, pero esa quiero que la hagan ustedes. Derivada de f con respecto a y en x, y, que también va a ser una función por ramas, les pido por favor que la trabajen como un ejemplo para ir soltando la mano una vez más con los contenidos que estamos viendo hasta acá. De nuevo les va a quedar una función definida por ramas. Va a ser una expresión que depende de las derivas parciales si es que x es distinto de 0, 0. Y los empujo otro poquito, me parece que esta la calculamos, de hecho, en la sincrónica o calculamos algo muy similar. La derivada parcial en 0, 0 con respecto a y también les va a dar 0. ¿Ya? Entonces, para probar la diferenciabilidad de la función en todo punto, podemos decir lo siguiente. Vamos a compartir la pizarra en este momento. La idea es que anotemos de nuevo df a de x en x, y vale y a la quinta menos x cuadrado y cubo, todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, si es que el par x, y es distinto de 0, 0, y vale 0 si es que la x, y es igual a 0, 0.
Entonces, recuerden que tenemos este criterio de diferenciabilidad que dice que si la derivada parcial es continua, entonces la función original es diferenciable en el punto. Si yo miro lo que está aquí encerrado en rojo, tengo un polinomio y a la quinta, x cuadrado y cubo, todo eso es continuo, dividido por otra cosa que también es continua y que no se anula ni me echa a perder la expresión porque estoy fuera del origen. Entonces, la rama de arriba me sirve para asegurar que f es diferenciable en todo punto x, y distinto de 0, 0. La pregunta del millón es saber qué ocurre. Vamos a mirar por acá. ¿Qué pasa en 0, 0? En 0, 0 la función tiene, la derivada tiene que ser continua. Para que la derivada sea continua, vamos a tener que probar lo siguiente. Vamos a tener que probar que el límite cuando x e y se van a 0, 0 de esta expresión, y a la quinta menos x cuadrado y al cubo, todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, que ese límite existe y que vale justo lo que está aquí abajo, o sea, que vale 0. Si la derivada parcial me hubiera dado, por inventar cualquier cosa, 8, este límite me tendría que dar 8 también en el origen, ¿ya? ¿Cómo resolvemos? Dado que queremos que este límite sea 0, hacemos nuestro truco ya acostumbrado a estas alturas, aplicamos el valor absoluto, ¿verdad? Recordemos que el valor absoluto lo aplicamos siempre porque esto me queda mayor o igual a 0 de forma gratuita. Aplico la desigualdad triangular separando la suma de arriba, entonces me va a quedar que y a la quinta en valor absoluto dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado sin valor absoluto porque sabemos que esta expresión de acá es mayor o igual a 0, ¿verdad? Si continúo me queda más, digamos, el valor absoluto me respeta con el positivo acá porque siempre puedo pensar que esto es más menos x cuadrado y cubo y adentro del valor absoluto que diga más o menos me da exactamente igual. Así que puedo seguir x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Recapitulamos algunas cosas. Primero, como este compadre de acá es positivo, lo voy a sacar de la fracción. En este caso me va a quedar valor absoluto de y a la quinta partido por y a la cuarta, que es el y cuadrado al cuadrado, ¿verdad? Más, fíjense lo que voy a hacer aquí, valor absoluto de aquí por valor absoluto de xy al cuadrado, todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta expresión sabemos que es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado, como está de más a s cuadrado, me va a quedar elevada al cuadrado, y por suerte s con s se van a cancelar. Adicionalmente, por supuesto, este valor absoluto de y a la quinta es lo mismo que y a la cuarta, que es siempre positivo, por valor absoluto de y. Así que puedo cancelar ese y a la cuarta, me va a sobrevivir este valor absoluto de y con ese valor absoluto de y. En total esto me está dando dos valores absolutos de y, que evidentemente cuando yo tomo el límite con x y tendiendo a 0, 0, me da 0. Así que esto, buena onda, es continuo, así que voy a poder terminar concluyendo que f es diferenciable en todo R2, pero con una observación, ¿cierto? Porque recién hicimos esta pega para la derivada de f con respecto a x. A ustedes les quedó propuesto resolver lo mismo con respecto a y, y si todo funciona y de nuevo me vuelve a quedar continua la función, entonces se acabó, perdón, continua la derivada parcial, entonces mi función original también va a ser continua. ¿Ya? Cuando tengan resuelto este ejercicio, les pido que resuelvan este mismo, que si se fijan es la misma función, solo que ahora en vez de decir, bueno, decía x y cubo. Cuando yo trabaje con esto va a decir x y a la alfa, en vez del cubo hay un alfa, y tienen que encontrar algunas condiciones sobre el parámetro para que sea diferenciable o no. ¿Ya? Y analizar como caso específico qué ocurre cuando alfa es exactamente igual a 2. ¿Ya? Este por supuesto que lo vamos a ver en clase sincrónica, pero por mientras traten de resolver la parte pendiente que yo les dejé con la derivada de f respecto a y de la función anterior. ¿Ya? Que estén muy bien, nos vemos en una segunda cápsula de este contenido.